Vamos a hablar de la cuarta enseñanza de este libro de Colosenses, donde Pablo aborda hacia dónde alcanza el evangelio, la célula familiar, la familia. Y él pone una base a toda la iglesia y nos habla de la importancia de aprender a atesorar la palabra de Dios. Dice el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Si ven ustedes, dice que no seamos oidores ocasionales, que vengamos de visita a la palabra o que leamos el libro cada vez que nos acordemos de él, sino que debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Una vez que abrazamos el camino del Señor, pues tenemos la guía de la palabra y nuestro deseo muy sano es aprender todo lo que podamos de la palabra de Dios. Fíjense que en esto se conoce al creyente nacido de nuevo. Cuando conoce al Señor, Él quiere conocer todo el consejo de Dios. Y todos pasamos por esa experiencia. Yo empecé a leer, no entendía mucho, pero yo quería saber todo, ¿verdad? Y pues no se puede, es poco a poco, pero llega un tiempo en que esto es una realidad, la palabra de Cristo mora en ti abundantemente. Eso es una señal de madurez en Cristo, cuando la prioridad en nuestras vidas es conocer la palabra de Dios. Como he dicho anteriormente, a los jóvenes les es bueno cumplir con las materias escolares, pero lo más importante sería que conocieran el libro, porque si conocen el plan de Dios, todo lo demás va a ser por añadidura, les va a ser más fácil. Entonces yo quiero hablarles de la importancia de atesorar esta palabra como familia. En el pensamiento de Pablo están las familias. Cuando Dios salva a una persona, salva a una familia. En un censo, pues vemos que no todas las familias llegaron al mismo tiempo. El Señor ganó primero a la mujer, luego al varón, y hasta que toda la familia se integró. El plan de Dios es que toda la familia conozca la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice a toda la iglesia, la prioridad, la palabra de Cristo more en ustedes, ¿cómo? En abundancia, enseñándoos. Una vez que tienes ese conocimiento, enséñalo a otros. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La vida de un creyente es de alabanza y adoración a Dios. En este conocimiento, él va siendo transformado por el poder de la palabra y su vida va siendo luz a otros. Así es que la primera prioridad de un creyente, una vez conoce al Señor, ¿cuál es? Atesorar, conocer la palabra de Dios, porque esta va a ser la guía para toda su vida. Si es diligente, pues se va a ahorrar muchas broncas. Muchos de los problemas que tienen los cristianos, la gente que no conoce al Señor, es por no poner atención a la palabra de Dios. Pudiéramos evitar malas decisiones si conocemos bien la palabra de Dios. Así es que esta es una enseñanza desde el Antiguo Testamento. O sea, cuando el Señor le dio la ley a Moisés, Moisés se encargó de enseñarles la palabra a la nación. Y luego posteriormente, cuando van a entrar a Canaán y Josué sucede al patriarca Moisés, pues el Señor le encarga que él meta a las tribus a la tierra de Canaán, tierra de bendición. Y en Josué 1:8 él le dice qué es lo que tiene que hacer con la palabra. Vayan a Josué 1:8 y el Señor es el mismo, es quien le da la palabra a Josué. Y vean ustedes lo que le dijo. Es un pasaje tremendo, muy precioso. Ya están ahí, creo que se descompuso el aparato. Dice el verso 8, el Señor le dijo a Josué, desde el verso 7, solamente y esfuérzate y sé muy decidido para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vean ustedes el significado de las palabras. El Señor le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo tiene que apartarse del libro de la ley? Nunca. Así es que una vez que llegamos al Señor, nuestra prioridad es conocer la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón, meditarla, que es el consejo que le dio Dios a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué dice? Y todo te saldrá bien. Entonces vean ustedes, hermanos, la importancia de conocer la palabra de Dios, de entenderla y de atesorarla. No la podemos meditar luego. Si la quieres meditar es para entenderla. Cuando meditamos la entendemos. Por eso que nuestra vida victoriosa depende de cuánto conocemos de la palabra. No necesitas tener profetas ni alguien que te profetice que esta vida está llena de muchos problemas. Realmente, hermanos, este mundo está lleno de muchos problemas. El cristiano, ¿cómo sale avante en cada situación? A través de poner en práctica la palabra de Dios. Así es que tenemos esa grande tarea, hermanos, y que realmente es una buena tarea, el conocer el consejo de Dios completo. Yo creo que tu mejor graduación es que conozcas tú la palabra de Dios. Esa sería la meta de todos los años que Dios te dé de vida. Porque si tú conoces esta palabra vas a ser dichoso, esa es la realidad. Y yo te lo digo porque tengo 32 años de experiencia en el cristianismo. Y la verdad, yo creo que, y lo vuelvo a decir, es la mayor bendición que he tenido en esta vida. Conocer al Señor y conocer su palabra. Y la otra bendición, pues ser pastor de una congregación que me ha llevado a aprender la palabra. ¿Cómo voy a predicar si no conozco el libro, verdad? Entonces debo de conocerlo, esforzarme en vivirlo para predicarlo con autoridad, enseñarlo con la autoridad de la palabra de Dios. Así es que nuestra prioridad es la palabra de Dios. Vayan a Salmo 119, 103, dice el verso 103. Dijo el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Están ahí? Miren el sentido que David le dio a la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar, ¿qué dice? Tus palabras. No se está refiriendo a que Dios le habló a David audiblemente. David, que escribió este salmo, conocía la palabra de Dios, se deleitó en conocer la palabra de Dios. Y vean cómo la catalogó como más dulce que miel. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Verso 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Fíjense, hermanos, la inteligencia no se adquiere por el conocimiento secular o seglar, por saber mucha sociología, antropología. Yo no digo que no aprendamos estas cosas, ¿verdad? Pero la inteligencia en un ser humano viene de conocer la palabra de Dios, porque te va a dar sabiduría para resolver los problemas que en esta vida se enfrentan. Y David lo dijo aquí en este versículo 104, dice, por tanto, fíjense a qué llevó la palabra de Dios a David, por tanto, he aborrecido, ¿qué dice? Todo camino de mentira, es la segunda parte del versículo 4. Entonces la palabra te da sabiduría para vivir en el mundo. Él tomó una decisión, he aborrecido. ¿Qué es aborrecer? Pues sí, odiar, ¿verdad? Pues esto lo desecho. Dice, he aborrecido, ¿qué dice? Todo camino de mentira, toda religión falsa, todo lo que sea falso, eso lo aborrezco. Para mí la palabra de Dios es esencial. Y si tú ves la vida de David, tuvo una vida pues tremendamente, también tuvo muchos problemas por su rebelión o desobediencia, pero supo qué hacer. Dios lo llevó a arrepentirse y un día se arrepintió.
pero él probó la miel que produce el conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo, como poniendo la base, se mete a hablarnos de la familia. En el verso 18, si ven ustedes a continuación de lo que leímos del libro de Colosenses, dice: casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Este pasaje yo le llamo la familia en orden. Son 4 principios muy sencillos, pero que hablan del orden de Dios para la familia. ¿Cómo los vas a poner en práctica? Si conoces la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios, vamos a poner en práctica estos mandamientos que el Señor a través de Pablo nos da. Hermanos, la familia realmente sufre en cada generación un ataque tremendo. Lo vemos en la sociedad actual. La violencia es producto de familias pues disfuncionales. Esta generación, pues yo pude ser testigo porque soy de la generación de la tele. Yo nací en el tiempo donde la tele no era común. Cuando yo era niño, 10, 12 años, nadie de mis vecinos tenía tele, solo los medianamente ricos, unos aparatotes pesados, y era costoso. Entonces yo doy gracias a Dios porque no fui de la tele, sino a partir del año de los 70, 74, la televisión tiene un auge tremendo, y ya esto va a tener ya 40 años, y se creó una generación tremendamente perversa. Lo que vemos en la sociedad actual es producto de la televisión, porque la televisión hizo que la gente se separara de la enseñanza correcta. Antes la gente leía más. Yo vengo de esas enseñanzas. Gracias a Dios por los maestros que yo tuve en preparatoria, en secundaria, que nos impulsaron a leer, a ser lectores. Te dejaban libros de tarea. Crearon en nosotros, por ejemplo, crearon en mí un hábito de querer leer, y doy gracias a Dios por ello. Pero ahora obliga a un niño a que lea un libro. Bueno, es difícil. Estamos en otra generación, y pues el niño era con las redes sociales. A mí qué me importan los libros, yo a ver quién está en la red y platicar con mis cuates y jugar los jueguitos, y vemos una generación que si los padres no se ponen listos, se va a crear una generación de burros, con todo respeto, con mucho respeto, así es. Porque así le llamaban a la gente en mis tiempos. La gente que no aprovechaba las lecciones decía que eran burros, ¿verdad? Entonces decían, había la fila de los aplicados y la fila de ¿cuál? De los burros, así es. Entonces uno tenía que esforzarse para pues no estar en la fila de los que no calificaban. Entonces, fíjense, esto ocasionó a que nuestra cultura mexicana, que de por sí ya es analfabeta, el analfabetismo crezca ahora. Y el analfabetismo no me refiero tan solo a que la gente no sepa leer, sino que hay analfabetismo espiritual, cristianos que no quieren aprender la palabra de Dios. Los problemas van a venir, no vas a saber cómo resolverlos, esa es la realidad. La palabra de Dios te va a hacer sabio. Y Salomón lo dice: hijo, deja de oír las enseñanzas que te apartan de la sabiduría de mi boca, lo dijo Salomón. Hijo, deja de oír las enseñanzas que te apartan de la sabiduría de Dios. Entonces los creyentes tenemos que conocer bien el libro. Te decía, la familia está bajo asedio. La violencia en la sociedad está como nunca se había visto en México. Eso no fue de la noche a la mañana, fue una generación que se levantó analfabeta y analfabeta de la palabra de Dios. Ahora, nosotros como cristianos, la enseñanza es esta: tenemos que atesorar el libro. Que nuestra generación, a pesar de los cambios tecnológicos, hermanos, la prioridad sigue siendo la palabra de Dios. Esa siempre va a ser. La prioridad va a ser la palabra de Dios, entiéndanlo bien. ¿Queremos ser bendecidos? La palabra de Dios tiene la respuesta. Lo que Dios le dijo a Josué es vigente. Lo que Pablo nos dice, la palabra de Cristo, amor en abundancia, es vigente.
Si Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ese es el trabajo que tenemos, entender bien la escritura que nos lleva a vivir sabiamente, como lo vamos a aprender en esta tarde. Entonces, la familia, que es la base de la sociedad, necesita conducirse bien. Si ven ustedes, los mandamientos son muy sencillos, pero hay que entenderlos. El primer mandamiento que Pablo da a las familias dice: mujeres casadas estén sujetas a sus maridos, como dice, como conviene en el Señor. Ahora, ¿qué significa estar sujetas? No se refiere que la mujer es esclava de su marido, o que el marido le dice, boléame los zapatos, y ahí está. Significa que la esposa, en el orden bíblico, toma el mandato de Dios de acomodarse a la dirección espiritual del esposo. Si tú ves, Dios delega la autoridad al esposo de dirigir, regir, gobernar a la familia. No es la esposa la que va a dirigir a la familia. Si la esposa dirige a la familia, hermano, no va a funcionar bien. Te lo digo, yo he visto muchos ejemplos. En muchos de los casos el marido soltó, es más, nunca tomó el mando. Nunca tomó el mando. La esposa desde un principio tomó todo el mando. Y crió a la familia, gobernó a la familia, les enseñó los principios espirituales de su religión o de su enseñanza religiosa. Pero cuando la mujer tomó la regiduría, el gobierno, nunca funcionó, porque Dios delegó al hombre ¿qué? La autoridad del hogar. No es machismo. Machismo es lo que hace el hombre mexicano, ¿verdad? Que él le deja a la mujer que haga todo lo que pueda hacer. Bueno, tú ocupas de todo. Hay varones que dicen, mira, yo te doy, aquí está mi cheque, aquí está el sobre, mira, no tomo para mí nada, aquí está todo, tú ves cómo le haces y yo me desentiendo. Pues no es solución, esa no es solución. Dios ordena al varón a ser el guía de su casa, el guía espiritual, el que provee, el que cuida, guarda, dirige, ¿verdad? Entonces, el Señor le dice a las mujeres casadas que acepten el liderazgo de su esposo. Entonces, yo no le recomendaría a ninguna mujer que tome el mando, porque no fue diseñada para eso. Dios no la capacitó para eso. Ciertamente en México vivimos en un matriarcado, vivimos en el pasado y todavía estamos viviendo, donde el hombre se desatendió del hogar por la enseñanza generacional. Es hasta por nuestras creencias religiosas, ¿no? Las creencias religiosas de la nación. Entonces la mujer es una matriarca, ¿verdad? Aunque no dice yo aquí hago lo que yo quiero, no lo dice, pero se hace lo que la esposa dice, ¿no? Es un matriarcado. Es innegable, hermanos, eso no lo podemos negar. Pero cuando el Señor te salva, hay un cambio tanto en el hombre como en la mujer, porque el hombre va a tomar su lugar, ¿no es así? Toma su lugar de líder espiritual de su hogar. El varón es el responsable de guiar a sus hijos en la enseñanza bíblica. Quien va a enseñar los principios de la Biblia es el papá a los hijos, no la mamá. La mamá es la ausencia del papá. Pero el varón es el responsable de todo lo que pasa en el hogar. Así es que, amados hermanos, tenemos en este orden de Pablo 4 principios sencillísimos. Casadas, sujétense a sus esposos, como conviene en el Señor. Dice que tú no hagas como el Señor manda. Tu esposo no debe de ser un tirano. Si es un tirano, el Señor te va a apoyar a ti para no obedecer tiraneses, ¿verdad? Pero si tú te amoldas al liderazgo de tu esposo, pues vas a dar una buena enseñanza a tus hijos. Porque miren, nosotros podemos vivir la vida como queramos, pero tú estás formando la otra generación.
y se va a cumplir la palabra, cual la madre tal, cual la madre tal, la hija. Ezequiel, está en el libro de Ezequiel, cual la madre tal, la hija, y de tal palo, tal astilla. Los hijos, tú no les das cátedra, pero los hijos son formados por nuestra forma de ser. Todos venimos de allí, pero cuando llegamos al Señor, el Señor empieza a trabajar con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues hay un cambio transformador. Empezamos a entender que Dios nos llama, y no es fácil, porque yo vengo de ahí, y me dicen, es que el marido es la cabeza, y como podemos decir la cabeza, pero de lo espiritual yo no quiero ser. ¿No es así? Hay esa resistencia. Pero los mandamientos del Señor no son gravosos. El Señor te va metiendo, ¿verdad? Te va guiando. Señor, qué bendición me has dado de ser el guía de mi familia. Por eso muchas mujeres vienen solas a la iglesia, porque ¿qué dice el esposo? Vete tú, sí, vete a tu religión, pero a mí déjame ser, porque no quiere la responsabilidad. Esa es la realidad. Si yo quiero vivir como he vivido, fíjense que les digo lo mismo que en la mañana. Tengo 65 años, ya saben más los viejos que por los libros, ¿verdad? Se ve, yo lo he visto, la mujer es demasiado inteligente. Digan las mujeres, amén. Pues sí es cierto, es una realidad. Dios crea a la mujer con una capacidad tremenda, ¿no es así? Les voy a decir, es muy hábil para entender muchas cosas que el hombre no hace ni entiende. Tiene muchas particularidades que uno quisiera. Un ejemplo, una mujer puede manejar y hablar por teléfono y se ve, ahí van manejando, ¿no es así? Un hombre no lo puede hacer porque el cerebro no le funciona de esa forma. A la mujer le funcionan los 2 hemisferios cerebrales al mismo tiempo. A nosotros nos funciona nada más uno, porque Dios la diseñó así. Ahora, si ves, la mujer a los 16 años, la mujer ya se está enchinando las pestañas y el varón a los 6 años todavía quiere jugar canicas, y es diferente el hombre y la mujer. Es más, yo veo los jóvenes, ¿no? Y la niña se ve viva y el niño pues, con cara de sonso todavía, ¿verdad? Es la realidad, ¿sí o no? Es la realidad. El hombre tarda más en madurar, ¿no es así? ¿Por qué nos hizo el Señor así? Pues pregúntale a Él, pero el Señor dice que el varón debe de ser la guía, la cabeza del hogar. Entonces, cuando estos matrimonios llegan al Señor, pues la niña es más inteligente y empieza a tomar el mando, se hace así, 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 y tú no te metas pues no me meto. Y la ves re fácil, ¿no? Yo me voy a trabajar y yo hago todo. Te vas a cansar porque Dios no te capacitó para ello. Entiéndame, por favor. Dios dio dones diferentes tanto al hombre como a la mujer. La mujer no fue llamada a gobernar un hogar. Cuando la mujer gobierna el hogar va a sufrir. Entiéndanlo de favor. Son principios. Cuando la mujer dice, aquí yo hago lo que yo quiero, bueno, sí, pero vas a dejar a una generación torcida con tu enseñanza. Si la generación no conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Si la conoce va a ser librada. Entonces, qué importante es tomar el mandamiento del Señor. Casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Amóldate al liderazgo de tu marido. Dale la oportunidad de tomar las decisiones. Dale la oportunidad de regarla, como dicen allá afuera. No le digas, te lo dije, ya ves, te lo dije. Déjalo que tome las decisiones. Entonces, se ve sencillo, pero en la práctica eso es muy difícil. El Señor en ningún momento está diciendo que la mujer es segundo lugar. Él dice, casadas estén sujetas a sus maridos, porque la mujer va a ser guardada, protegida por su esposo. Ese es el orden de Dios. Dios quiere que ella viva protegida por su esposo. Verso 19, maridos, amad a sus mujeres, que dice, y no sean ásperos con ellas. Aquí la palabra en el verso 19, Dios manda a los esposos, dice que ames a quién,
a tu mujer, pero la palabra amar viene del verbo ágape, que significa amor sacrificial, amor que cuesta, te cuesta, ¿se entiende? Es amor de sacrificio. Te voy a poner el ejemplo porque es el más práctico que me salta a la vista. Mira, una mujer, está comprobado, puede hacer maravillas con una pequeña cantidad de dinero para alimentar a todos sus hijitos. O sea, hace maravillas, esa es la realidad. Y puede darle de comer a todos sus hijos. Y dice, bueno, somos tantos de la familia, somos 5, y dice, bueno, voy a comprar 6 piececitas de pollo, ¿verdad? Y compra 5 piernas o 5 muslos y compra un alón. El alón va a ser para el marido, ¿verdad? ¿Para quién es? Pues sí, cierto, es para ella. O sea, la mujer siempre está pensando, es que primero ellos y luego yo. Esa es la realidad. Ese es amor. Por eso Dios no le dice a la mujer que ame, porque la mujer tiene esa naturaleza y está dispuesta a darse por los suyos, ¿no es así? Y muchos hemos sido desagradecidos como esposos. Ropa limpia, comida caliente, sabrosa, muchas bendiciones, y no dices gracias, o un regalito, o gracias mi amor. ¿No es así? La mujer, después de que todos han comido y un hijo consentido, dice, es que quiero más pollo. Sí, mijito, ten. La mamá ya no alcanzó. ¿Qué comió la mamá? Las sobritas, los huesitos que dejaron los niños. Y hay gente que es buena para el hueso, ¿verdad? Hasta con estilo, ¿verdad? Le dan 3 repasadas. Ese es amor sacrificial, hermanos, ¿sí? Cuando el varón tiene amor sacrificial, él está dispuesto a dar todo por su familia, su esposa. Yo lo he pensado, yo estoy dispuesto a morir por mi familia, y eso le he dicho a Dios, amén. O sea, mostrar el amor, o sea, y decírselo a Dios. Entonces, amor sacrificial es algo que te va a costar a ti, te cuesta. Pero si lo haces, estás en el mandato del Señor y estás imitando a Jesucristo. Entonces el Señor manda que el varón ame de esa forma a su esposa. Y dice Pablo, conociendo la naturaleza del hombre, dice, y no seáis, ¿qué dice? Ásperos. La naturaleza del hombre es así, es gritón, es gruñón, es enojón. Hasta la esposa dice, ya se le va a pasar ahorita, ya lo conozco. Pero dice, no seas áspero. ¿Qué significa la palabra áspero? Duro. Otra, ríspido, poco amable o nada amable. Esa es la palabra áspero. Significa antipático, falto de amabilidad, gruñón, gritón, ¿sí? Entonces el Señor nos conoce bien. Creo que los griegos, porque Colosas estaba en Grecia, los griegos y los mexicanos éramos iguales y los judíos son iguales. ¿Cómo es el marido? ¿Cómo son? ¿Cómo eran antes? ¿Cómo eran antes? Ahora, ¿cómo son? Medios ásperos. Estamos en el proceso, no sé si estamos cambiando, Dios nos está cambiando. Pero de esta bendición, hermanos, tu generación se va a ir diferente, eso tenlo por seguro. Si nosotros aprendemos a vivir la vida en el hogar, una vida así como el Señor lo demanda, pues va a crear familias mucho mejores que las nuestras. El cambio empieza con 1 y luego 2, y estos 2 van a cambiar a toda su generación y sus generaciones van a ser diferentes. Fíjense que la vida de matrimonio, por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo ya hasta perdí la cuenta, ¿cuántos años? 39 años de matrimonio, vamos a cumplir 40 ya en poquito más de un año. Pues ya tengo 40 años, yo estuve en el hogar paterno hasta los 25, entonces ya mi esposa ya 15 años más, ¿verdad? Entonces la vida es cambiada totalmente cuando llegamos al Señor, porque tú valoras lo que es el matrimonio. ¿Por qué hay tanto divorcio? Porque la gente no quiere responsabilidades, la gente quiere vivir para sí.
Pero el matrimonio cristiano te demanda integridad, te demanda entrega total. En el caso del varón es entrega total, entrega completa. Se llama amor sacrificial. Siguiendo con la enseñanza, versículo 20. Dice el verso 20: hijos, obedeced a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces Pablo habla a los hijos. ¿Hijos de qué edad? Pues ya cuando entienden la palabra. Hijos, obedeced al Señor. ¿Cómo dice? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, ojo, dice que obedezcas a tus papás. ¿Cómo dice? En todo. Ojo, niños y jóvenes, dice que obedezcas a tus padres. ¿Cómo dice? En todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren los padres para los hijos? Lo mejor. Entonces, normalmente los padres, si te están prohibiendo algo es porque saben que eso te puede dañar, pero el niño no lo entiende. El mandato de Dios, y si tú lo tomas, el Señor te dice: obedece a tu papá en todo, porque Él quiere liberarte. Él no quiere que tú sufras como tal vez Él ha sufrido, ellos han sufrido. Te quiere librar de malas situaciones, de cosas adversas, porque tienen más experiencia los padres, ¿no es así? Y es que es muy común. La niña dice: es que está muy guapo. Sí, pero ¿qué tiene que esté guapo? Pues, pero yo no veo que tenga un buen futuro para ti. Pero es que no va a haber otro. Pues, mijita, aquí nada más hay una ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. La ley, no mi ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Esa es la realidad. Entonces, con este mandamiento, los niños jóvenes pueden ser libradas de tantas situaciones adversas y difíciles, sometiéndose a la voluntad de sus padres. ¿Hasta qué edad, diríamos, deben los hijos oír el consejo de los padres? Siempre. ¿Alguien más? De 50 años, un hijo de 50 años a su papá. Yo creo que el contexto es, Pablo está hablando a gente que vive dentro del hogar. El niño en el pueblo judío era independizado a los 13 años. A los 13 años y era responsable de sus actos. El varón. La niña estaba bajo el cuidado de sus padres hasta el tiempo del casorio, porque los judíos todavía lo hacen, arreglaban el desposorio de las hijas. Entonces se hacía la ceremonia y decían: bueno, ya te entregamos con el que va a ser tu marido. La niña era cuidada hasta la edad que salía ya para formar su hogar. Pero vamos a hablar de nuestra cultura. Si una mujer de 20 años se quiere independizar, bueno, ya lo puede hacer, pero va a estar más segura ¿en dónde? En el hogar de sus padres. Esa es la realidad. Entonces, aquí realmente la escritura no dice que ella sea como una niña chiquita, y es adulta, pero si está obedeciendo a Dios y está oyendo el buen consejo de sus padres, pues va a ser como bendecida. Amén. Esa es la realidad. Entonces, el cuarto aspecto de esta enseñanza es el verso 21. Padres, no exasperen a sus hijos, ¿qué dice? Para que no se desalienten. En otras palabras es: no los provoques a ira por tu comportamiento. ¿Qué es lo que provoca ira a los hijos, hermanos? Es decir, que se enojan. Claro, un niño se enoja cuando ya tiene entendimiento, ya empieza a ver. Y Pablo dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. ¿Cómo se puede hacer exasperar a un hijo? ¿Cómo? Así es, dice Martita, comparándolos con otros. Yo diría que el mayor problema es cuando papá y mamá están en una lucha el uno con el otro. Están ahí, están peleando por el mando y los chiquitos ven y ven, ¿sí? Entonces eso hace que el niño quiere a su papá, y ¿a quién quiere también? Los quiere a los dos. Entonces dice que Pablo aquí dice que los padres deben ser cuidadosos de su comportamiento, pues delante de sus hijos y con sus hijos, para que no los provoquen a ira.
Entonces, algo que los exaspera es cuando el hogar es mal gobernado, cuando no se hacen las funciones espirituales que Dios demanda, cuando cada quien toma por su lado, el niño se desalienta. Entonces Pablo dice, no los provoquen a ira para que no se desalienten. Cuando prometes cosas y no cumples, ¿qué produces en ellos? Ira. Es que tú dijiste. Los niños van a ser los mejores jueces de sus padres, grábatelo. Lo que tú siembras en tus hijos, un día tus hijos te lo van a demandar, esa es la realidad. Son los mejores jueces, ¿no es así? Cuando ya conocemos la palabra de Dios, qué bueno, pues nuestra vida va a cambiar, porque vamos a evitar hacer todas estas cosas que Pablo nos dice, ¿verdad? No vamos a provocar la ira en nuestros hijos, vamos a convivir como familia de acuerdo a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que los críes a los niños en disciplina y amonestación del Señor. O sea, tienes que enseñarles todo lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Para qué? Para que sean niños diligentes, niños que van creciendo en el conocimiento de Dios y sean una generación mucho mejor que nosotros. Salmo 112 lo dijo el salmista, la generación de los rectos, dice, será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Así es que en este contexto, hermanos, vemos que el plan de Dios es que cada familia de la tierra que conoce la palabra de Dios viva de forma, ¿cómo le pondrías? Celestial. Esa es la palabra. Es la cultura del cielo. Requiere determinación. Esto no es un plumazo, es mágico, sino tú tomas la decisión de vivir diferente. Amén, creyentes. Es una decisión. Yo puedo orar por ustedes, pero ¿cuánto aportas tú en tu decisión para decir a Dios, Señor, yo quiero guiar mi familia de acuerdo a tu palabra? El varón se sacrifica por su hogar, la esposa se sacrifica por su hogar, los hijos atienden al llamado de los padres y se van a crear familias diferentes. En el año 60 años 60 se hablaba de la industria floreciente en México, decían la industria sin chimeneas en la República Mexicana. Estoy seguro que nadie se acuerda de esto, pero yo decía, ¿a qué se refieren? Y decían que la industria sin chimeneas era el turismo, porque era traer gente de fuera que visitara el país, generaban muchos empleos, se construían hoteles, contrataban gente para atender los hoteles, los restaurantes, qué sé yo, gente que los guiara, y decían que esto iba a generar muchos empleos. Pero hay otra industria que es muy floreciente en nuestro tiempo, también sin chimeneas. ¿Sabes cuál es? La industria floreciente del divorcio y los pleitos familiares, que tiene miles de abogados, jueces, ministerios públicos, actuarios, para ver lo de la división de los bienes. Son miles de personas que trabajan en esto. Y aquí en México está en aumento el divorcio, está en aumento. ¿Qué va a parar el divorcio en la nación? La iglesia, hermanos, la iglesia. Cada cristiano está comprometido a vivir para Dios, amén. En el cristianismo no hay divorcio, ¿está claro? El cristiano verdadero va a ser fiel toda su vida con la persona con la que hizo un pacto. ¿Se entiende? No hay divorcio, no hay separación, no hay nos vamos cada quien por su lado, no, hermanos. Eso hace un daño tremendo a la sociedad. Vean ustedes el incremento de la criminalidad en nuestro país. Producto de esta década de la televisión y producto de la separación de muchos hogares donde papá y mamá andan cada quien por su lado, crearon hijos resentidos, hijos que tienen dolor en su corazón y que necesitan la sanidad de Cristo. ¿Me entienden? Nosotros como hijos de Dios podemos tomar la determinación de vivir para Dios desde que le conocemos.
Y te voy a hablar de un pasaje ya para terminar que está en Tito 2, 11 y 12. Y lo vamos a hacer ahorita. Vean ustedes la enseñanza que Pablo nos da. Dice Pablo desde el verso 11 por Tito 2, 12. Dice que la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, porque la gracia de Dios, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya no hay pretexto, es que no hay solución. La hay. ¿Quién tiene la solución? Jesucristo. ¿Quién tiene la solución? Cristo. Ya vino el Mesías, Él nos enseñó el camino. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12. Enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia? ¿Qué nos enseña Cristo? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces es lo que te enseña el Señor, que debes de renunciar ¿a qué? A la impiedad. Ahora, ¿qué es renunciar? ¿Qué es renunciar, hermanos? ¿Cómo? Dar por terminado algo, exacto. Bueno, yo puse aquí es dejar de hacer una cosa por sacrificio o necesidad. Renuncio, no quiero más hacer esto. Esa es una decisión de cada persona. Cada cristiano debe renunciar ¿a qué? A la impiedad. Amén. O sea, cada cristiano debe de renunciar a ser impío, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Dice, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es un compromiso, decir, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero renunciar a todo lo que la Biblia llama pecado. Y específicamente renuncio por los casados. Renuncio siquiera mencionar la palabra divorcio en mi matrimonio. ¿Se entiende? Renuncio a la separación. Renuncio a todo lo que destruya mi vida familiar. Renuncio a todo lo que destruya mi vida moral. Es una decisión. Cuando Dios escuche estas palabras, el Señor te escucha y te da esa capacidad para vivir de esa forma. Entonces, no es tan solo oír un sermón, decir, bueno, hablaron de la familia. Seguramente hoy alguien te va a preguntar, ¿de qué hablaron? De la familia. Y está bien, pero ¿qué efecto hizo sobre nosotros? Eso es lo más importante, de entender que Dios quiere que vivamos bien y para Él. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a hacer esta oración, renunciando a todo lo que el Señor nos demanda que renunciemos. Padre, en esta mañana hemos visto, Señor, la importancia que tú das a la célula familiar. Es tu voluntad que cada familia sea bendecida a través de tu poderosa palabra, Señor. Y aquí estamos, Señor, como personas que queremos atesorar este conocimiento y ponerlo en práctica. Señor, la sociedad en general en nuestra nación que no te conoce viven mal, pero por la experiencia que nosotros hemos tenido sabemos que tú eres el que cambia la vida y transforma la vida que tú traes a tu reino, Señor, traes a tus caminos. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque en estos 4 pasos sencillos tú nos enseñas la importancia que tiene el orden familiar. Y en base a esta enseñanza determinamos, Señor, vivir para ti, los varones para dirigir y guiar a la familia espiritualmente, en cada aspecto de la vida guardar a nuestras familias, Señor. Que cada esposa que está aquí igual toma la palabra y dice, yo voy a hacer la parte que me corresponde. Los hijos que están aquí pueden decir, yo voy a someterme al mandato de mis padres. Y los padres juntos toman la decisión de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y todos y cada uno de los que estamos aquí individualmente decidimos renunciar a todo lo que la Biblia llama pecado. Renunciamos al divorcio, renunciamos a todo lo oculto, renunciamos a todo lo que puede dañar nuestra vida moral, lo que puede destruir nuestra familia. Y Señor, capacítanos cada día para vivir sacrificialmente, para extender tu reino.
y para ser guiadores de nuestras familias de acuerdo a los dones que tú nos has dado, Señor. Señor, gracias por la bendición de oír tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.